Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Florencio Martínez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, estoy cursando la materia de Administración de Base de Datos y en esta práctica vamos a ver una práctica sobre monitoreo y auditoría de las bases de datos. Como herramienta del sistema gestor integrada de la base de datos utilizaremos Workbench, el cual vamos a estar utilizando una instancia de un servidor local en el puerto 3306, en el cual nosotros procederemos a entrar en esta misma instancia y como podemos ver se nos van a comenzar a cargar los queries correspondientes a algunas bases de datos que ya se estuvieron trabajando con anterioridad. Como primer punto tenemos acerca de monitorear los dispositivos de tráfico de datos, para lo cual nos iremos a nuestro apartado server y en server iremos a server status. Dentro de Server Status, nosotros podemos comenzar a visualizar algunas de las conexiones, además de otras características como es el tráfico de datos y su velocidad de datos que van emitiéndose por segundo en kilobytes, además de la carga del CPU, como la eficiencia de teclas, selects por segundo, selecciones por segundo, y también sobre el motor de InnoDB, su uso en el buffer. Asimismo, también las lecturas de este mismo motor de almacenamiento por segundo, como las escrituras de las mismas. Nosotros podemos visualizarlo en Traffic y aquí podemos ver cómo van subiendo y van bajando la cantidad de datos que se van recibiendo en kilobytes. Asimismo, una vez que tenemos localizado esto, pues la carga del servidor la podemos ubicar en la parte superior y específicamente en Management Access Settings, en donde pues al cliquearle podemos observar que ya tenemos aquí la conexión, el certificado SSL, además de otras cosas más avanzadas como es un manager remoto y un perfil del sistema. Teniendo esto en cuenta, también podemos ubicar en este apartado en el status la capacidad en disco disponible y la total, en la cual la podemos encontrar en la sección de Disk Space en DataDirt, en donde pues como podemos observar aquí tenemos 46.78 GB de 460.83 GB disponibles. Asimismo, pasando al otro punto sobre la disponibilidad y rendimiento de la base de datos, el tiempo de consulta, podemos volver acá y en Dashboard, en donde nos van a mostrar algunas de las de los diagnósticos de nuestra base de datos, tanto como la eficiencia y el uso, además de los registros por segundo, como las escrituras y las lecturas de disco. Aquí podemos ver algunos otros datos que se van a ir abordando a medida de que se van avanzando en los puntos. Dentro de estos mismos puntos también podemos encontrar el tiempo de ejecución de la totalidad de la solicitud de las bases de datos, como podemos encontrar aquí con el motor de datos de InnoDB, lo que son los archivos Redolog, en donde estamos encontrando una lectura de escritura y también lo que se ha escrito y lo que se está escribiendo. Como lo podemos visualizar acá, hasta el momento no tenemos ningún dato, pero es porque no hemos hecho nada más. De igual manera tenemos las lecturas de disco, en donde aquí podemos ver cuántos bytes se van generando por segundo. Asimismo también tenemos las inserciones de select, create, update, alter, delete, drop entre las conexiones y también las salidas del tráfico de red, en donde vemos que se están enviando justamente los kilobytes que habíamos mencionado anteriormente y también el tráfico de red que va recibiendo el servidor. Esto se maneja a diferencia de lo anterior en bytes. Asimismo, también para nosotros supervisar las consultas de las bases de datos debemos de irnos a server y en Performance Reports, en donde vamos a situarnos en la última opción de Statement Statistics y en un momento de que nosotros esperemos de que cargue, ya podemos encontrar aquí todas las estadísticas y tanto del usuario como de instrucción, como los eventos, el tiempo máximo, el tiempo de bloqueo, las líneas,
enviadas, las líneas examinadas, las líneas afectadas y además de un escaneo general, donde podemos ver aquí que nosotros ya estuvimos trabajando con dos de los, bueno, en realidad son tres de los esclavos, como puede ser este esclavo, el esclavo 2 y el esclavo pues que lleva por nombre esclavo. Una vez que nosotros tenemos ubicado todo esto, podemos ver que aquí ya tenemos algunos eventos, algunas de las líneas, entre otras cosas. Las sentencias de nuestro servidor, en realidad es eso. Para hacer ping, pues yo ya tengo una máquina virtual inicializada previamente, en donde nosotros la vamos a abrir. Aquí tenía, por ejemplo, mi servidor es ping 192.168.56.101, que es el servidor maestro, y como podemos ver ya estamos recibiendo la paquetería, además de que pues esto es algo bidireccional, es decir, si yo pongo 192.168.56.102, que es el otro servidor de la máquina virtual, podemos ver que en efecto estamos recibiendo los paquetes de forma esperada, para lo cual podemos visualizar que tenemos una conexión pues realizada correctamente. Una vez estando dentro de aquí, podemos ver que incluso aquí nosotros hicimos un select, mismo select que está acá, y cual vamos a replicar. De tal manera pues de que conforme vayamos viendo que se van aplicando estos select, podamos visualizar en los statements statistics los cambios que se van realizando. Es decir, si yo vuelvo a hacer un select aquí, evidentemente se nos va a mostrar en este apartado. Hace falta que actualicemos. Como lo podemos ver acá. Si nosotros quisiéramos volver a hacer alguna otra operación, por decirlo así, un insert, podemos ver que ya está acá y evidentemente aquí ya se nos apareció un insert en este lado. A ver. Insert. Aquí están los dos, el select y el insert anteriormente realizado. De igual manera podemos ver que aquí tenemos únicamente un delete. Sin embargo, si nosotros vamos a este apartado y aquí modificamos, por ejemplo, que son 3 para borrar el que ya estaba o el que acabamos de agregar, vemos que evidentemente aquí se nos va a aparecer otro delete. El, el cambio tarda según la velocidad del dispositivo y de la conexión que estamos manejando. En este caso tarda un aproximado de unos 30 segundos, ya que esto tiene mucho que ver con la velocidad de actualización que tenga estas tablas para poder visualizar los cambios que se van realizando a medida de que va pasando el tiempo. Incluso aquí podemos ver que tenemos también nuestro servidor, y si nosotros volvemos a nuestra tabla inicial, podemos ver que al momento de estar buscando ya tenemos únicamente un delete, pero es por lo mismo de que se tiene que esperar cierta cantidad de tiempo para poderse visualizar. De igual manera, si nosotros intentamos cambiar de tablas con fines de visualizar los cambios, podemos observar que uh, insert select.
Ok. Aquí podemos observar que, pues como lo podemos ver aquí, ya se nos aparecen nuestras consultas y nuestras alteraciones a nuestra base de datos. De igual manera, si los buscamos aquí para andarlos monitoreando, pues podemos ver que evidentemente estos pues ya están de una forma un tanto desordenada, pero únicamente hace falta buscar, ya sea que lo ordenemos alfabéticamente descendente o ascendentemente. Entonces, una vez teniendo este punto, nos vamos a lo que son las instrucciones de seguridad, en donde pues habrá que abrir el servidor y nuevamente ubicarnos en Status and System Variables, en donde pues evidentemente aquí se nos van a cargar un montón de categorías, de las cuales nosotros debemos de buscar el certificado SSL, ya que es un certificado de seguridad tanto para páginas web como para base de datos, en donde aquí podemos encontrar algunas cosas como es la versión, el modo de verificación, entre otras cosas como la sesión, el caché, las conexiones, una lista de clientes y todo eso. Asimismo, nosotros podemos buscar dentro de este apartado em, lo que son los comandos de transacción, de replicación, los generales, de administrador y especialmente en la que dentro de la categoría de System Variables, o sea, variables del sistema, en donde aquí podemos encontrar más información más detallada como es la seguridad en general, donde podemos ver aquí que son transportes de seguridad, así como los esquemas, las contraseñas para las conexiones, que en este caso es para una llave privada y una pública, así como las llaves que se van autogenerando de forma que nosotros vayamos creando nuestros clientes y nuestros servidores. Asimismo, también tenemos una seguridad de autenticación en donde nosotros aquí podemos activar un rol de login que nosotros lo tenemos desactivado, pero es posible activarlo, como checar los proxies de los usuarios, además de un plugin de autenticación por default, que es el tipo de autentificación que nosotros hemos estado manejando desde que instalamos MySQL. Asimismo, también tenemos otro tipo de seguridad, como es cuando expira, cuando se desconecta, la seguridad nativa, además de un historial de contraseñas que se van llevando a cabo mientras nosotros vayamos avanzando. Hemos estado viendo los temas, sobre todo en usuarios y privilegios, en donde nosotros hacemos más uso de este tipo de herramientas, en donde pues evidentemente nosotros andamos intentando asignar y quitar, es decir, revocar algunos privilegios de los usuarios como de las sesiones. Bien, siguiendo con los puntos a revisar, también tenemos los errores de software, que son errores que se van almacenando y para ello pues se van utilizando algunas de las herramientas que hemos estado viendo, que son para almacenar todos los cambios que se van realizando a lo largo de la base de datos, en donde pues evidentemente aquí podemos encontrar algunas características como el tiempo, los hilos, el tipo de error y los detalles, es decir, de entrada y salida. En este caso nosotros tenemos bastantes errores del usuario esclavo 5 con una dirección de IP de 192.168.43.112 en el puerto 3306, en donde pues si nos hacemos curiosos con respecto al mismo, podemos ver que es un error de replicación. Incluso se nos muestra una advertencia, el error y el código del error, en donde en los detalles podemos observar evidentemente que es un esclavo de entrada y salida para el canal. Y esto se debe pues a intentar conectar con el master. Es decir, nosotros tenemos un esclavo en MySQL en esta máquina virtual, en donde si nosotros intentamos abrirlo,
vamos a encontrar evidentemente pues que vamos a generar este mismo error debido a que no hace una correcta conexión con la base de datos en cuestión. Es decir, si nosotros abrimos el servidor de MySQL, podemos observar cómo se va a agregar un nuevo error y el cual básicamente se va a ir almacenando en esta ventana de errores, en donde pues básicamente estamos intentando demostrar cómo es que estos van apareciendo a medida de que se va realizando una conexión. Aquí nosotros tenemos nuestra base de datos que ha sido volcada de MySQL a MySQL. Si nosotros intentamos inicializar un esclavo, en función de esto, pues vamos a poder observar que evidentemente no se va a poder conectar y nos va a mandar un nuevo error. Y aquí lo tenemos. Cambia el horario debido a que, bueno, es por horarios diferentes en caso de mi máquina virtual, ya que la zona horaria para poder funcionar tanto el Workbench aquí como en la máquina virtual fue alterada por motivos de actualización de la versión. Es por eso que nos aparece una hora un poquito diferente. No así, pues podemos visualizar pues que evidentemente este error es de esta fecha y ha aparecido inmediatamente, casi inmediatamente después de que nosotros hemos hecho esto. Si queremos visualizar nuevamente otro error, podemos observar que volviendo a ejecutar el query, se nos va a aparecer otro error aquí. Y ya lo tenemos acá. De igual manera, eso es una parte de cómo podemos visualizar los errores. Y si nosotros queremos supervisar la base de datos heterogénea, evidentemente nos vamos a tener que ir a la conexión de clientes en el apartado servidor, in Client Connection, en donde aquí vamos a encontrar todos los servidores que hemos estado o que se están ejecutando en estos momentos. Aquí nosotros tenemos este servidor que es perteneciente a esta computadora. Como lo podemos ver aquí, el dispositivo es Desktop M7C44GH, el cual es el mismo que se encuentra acá. Evidentemente, con anterioridad teníamos algunos otros servidores que se han estado conectando. Sin embargo, debido a que muchos de estos han sido en esta misma máquina virtual y para poder conectar un servidor con otro se necesita modificar la IP de nuestro adaptador de red, pues es por ello que no se conectan en estos momentos, ya que ya hay una base de datos o una instancia que está ocupando esta conexión y para ello pues habríamos que cambiar el adaptador. No así, pues podemos observar que aquí ya tenemos todos, que incluso aquí nosotros hicimos una, un select y evidentemente pues aquí ya se nos muestra. Del esclavo que nosotros habíamos comentado con anterioridad, el cual no se puede mostrar por el momento, es el esclavo Ángel T, en donde podemos ver pues que aquí lo conectamos mediante una IP de 192.168.56.104 a la base de datos la tiendita. En este caso no aparece debido a que por cuestiones de documentación tuvimos que matar la conexión o terminarla simulando que este fuera un usuario que estuviese dañando la base de datos. Revisar todas las bases de datos que están conectados en el maestro. Para esto nosotros nos vamos a ir a Server y Performance Reports y vamos a buscar en en estadísticas de los esquemas de las bases de datos y seleccionar la primera opción, que es visualizar el objeto de esquema. Y básicamente estos son nuestros esquemas. Nosotros tenemos la base de datos que es creada por default, como lo es Information, Performance, entre otras, SIS, que
y MySQL, que básicamente son esquemas que se van creando a la hora de que nosotros instalamos el servidor. También tenemos algunas otras bases de datos que hemos estado creando, asimismo como las funciones, los index, en caso de que tenga procedimientos también los procedimientos y los triggers o los disparadores, y también pues la tabla base. Asimismo, y cambiando de punto, también procedemos a dar un servicio de mantenimiento de la base de datos. En este caso yo ya lo hice aquí, en donde pues bueno, creamos una base de datos backup tienda y la utilizamos. Una vez utilizando la base de datos backup tienda, nosotros procedemos a crear una tabla cliente y le mandamos a traer los atributos, es decir, toda la estructura de la base de datos, la tienda y de la tabla cliente, limitándolo a 0 porque solamente queremos que se nos copie la estructura, más no que se nos rellene de datos de momento. Básicamente nosotros ya lo tenemos acá, mostramos las tablas y al ver que evidentemente se han copiado describiéndolas, pues vemos que ya está aquí de una forma que básicamente era la esperada. Posteriormente nos vamos a la base de datos tienda y haremos un checksum, pero no sin antes dirigirnos a abrir otra sesión de MySQL, en el cual vamos a utilizar la base de datos tienda y vamos a utilizar una sintaxis que se llama analyze no write to binlog table cliente, el cual va a analizar si existen algunas estructuras, algunos datos o parte de la estructura de la tabla que nos vaya a realizar o a mandar un error a medida de que estemos trabajando. Es decir, nos manda la tabla que estamos analizando, la operación, el tipo de mensaje, es decir, un mensaje de estado, y posteriormente el texto, un cual nos va a decir en qué situación o en qué estado está nuestra base de datos, perdón, nuestra tabla. En este caso tenemos una tabla que está bien y posteriormente procedemos a utilizar check table cliente fast quick y también podemos ver que aquí nos manda que está bien. Básicamente el check table hace una búsqueda de las llaves primarias y el fast quick pues ayuda en su búsqueda. También tendremos checksum table, el cual es una suma de comprobación para la suma de una tabla, en la cual ya la estamos viendo en el servidor anterior, en este apartado, en donde nosotros hicimos un checksum table create extend de la base de datos tienda y nos devolvió este dato. Esto es para sumar todo el peso de las llaves primarias y pues básicamente es cuando se llega a utilizar cuando nosotros estamos haciendo un backup. Asimismo insertamos dentro de la base de datos backup tienda que acabamos de crear anteriormente en la tabla cliente, seleccionando los datos de la tabla cliente de la base de datos la tienda. Como podemos ver, si nosotros consultamos, podemos visualizar que tenemos únicamente estos datos y posteriormente usamos la base de datos backup tienda, en donde volvemos a hacer esto. Y aquí tuve un error porque le estaba poniendo clientes y la tabla real es cliente. Y si podemos ver acá, pues básicamente vemos que evidentemente ahora sí ya se ha corregido debido a que pues bueno, en sí el nombre de la tabla es cliente. Asimismo se hizo un delete de los datos que se duplicaron en el anterior por ese error. Asimismo nosotros volvemos a hacer un insert into para asegurarnos de que tuviese el mismo peso. Como podemos ver aquí, ya llegamos a lo mismo y volvemos a consultar los datos y vemos que evidentemente está bien. Asimismo, se utilizan también otras estructuras de mantenimiento de tablas avanzadas, como lo es el Optimize Table Product,
en donde pues bueno, yo las tengo hechos porque evidentemente aquí es un montón de tiempo el cual se lleva analizando la tabla. La optimización de una tabla se requiere o se ocupa y se tiene que ocupar por buenas prácticas después de hacer un insert, un select, un delete, un drop o cualquier modificación de esa índole de una tabla, sobre todo si se están manejando bastantes datos. Esto ayuda a reorganizar la posición de los datos en memoria de tal manera que todos los datos se recorran y se reestructuren de tal manera de que haga una optimización de tabla, es decir, reduzca el espacio y el por ende el tiempo de ejecución. En este caso yo aborté la operación, sin embargo, debido a que tardaba mucho, pues lo hice en otro servidor. Es decir, podemos hacerlo con la tabla productos, el cual tiene menos datos. Y como podemos ver aquí, la tabla de la base de datos tienda se ha optimizado. Nos aparece que no soporta el Optimize. Sin embargo, lo que hace es recrear, convierte la tabla y de ahí la vuelve a analizar. Y una vez que la analiza, le pone OK. Asimismo, nosotros también tendremos Repair, el cual se va a encargar de recuperar los datos. Sin embargo, por el tiempo de ejecución bastante largo, no es recomendable según se esté trabajando en la base de datos. Como lo podemos ver aquí, el tiempo que se llevó en analizar la tabla cliente fue de 10 minutos con 2.22 segundos. Y pues básicamente tenemos el nombre de la tabla, la operación, el tipo de mensaje que es una nota y el tipo de mensaje que dice que the storage engine for the table don't support repeat. Es decir, que tampoco lo soporta, sin embargo hace lo mismo que el Optimize. Una vez teniendo esto, pasamos a monitorear las sesiones de los usuarios y esto lo hacemos con Server Status, que es una forma de realizarlo. Por ejemplo, si nosotros vamos a Server Status, podemos ver que aquí tenemos 7 conexiones. Sin embargo, si nosotros vamos a nuestro servidor y damos en salir, vamos a poder visualizar que va a reducir a 6, ya que estábamos utilizando el servidor esclavo y por ende la actualización va a tardar un poco, pero se tiene que visualizar en este apartado. Para asegurarnos de que nuestra base de datos ya no está conectada, podemos regresar acá y como podemos ver, básicamente aquí estamos seleccionando, sin embargo, pues no hay ningún tipo de información que nos asegure que esta base de datos pues está funcionando. De igual manera, si nosotros procedemos a apagar nuestra máquina virtual, vamos a encontrarnos que evidentemente podría ser por lo mismo de cual eh, no nos está marcando el cambio. Sin embargo, la apagamos para poder visualizar y a ver si era esto. Y una vez apagada la base de datos, o bueno, la máquina virtual, podemos visualizar que incluso el tráfico de datos ha comenzado a disminuir y en función de eso, pues también el buffer y todo eso. Vamos a ver los demás. La conexión de clientes. Vamos a ver que ahí sigue. Ah, creo que es por esto.
Ok, ya comenzaron a bajar acá, como lo podemos ver, las conexiones. Y se alcanzó a ver incluso que se bajó a 6. Y si nosotros volvemos a ejecutar nuestra máquina virtual entrando en la base de datos que anteriormente habíamos entrado, evidentemente en la conexión se nos va a aparecer un 6. Y esto se debe pues a que estaremos aumentando una conexión a nuestra base de datos. De igual manera, nosotros estamos aquí en la línea de comandos y si le damos en exit, este número va a bajar a 4 y así sucesivamente. De igual manera, si volvemos a conectarnos, vemos que tenemos aquí nuestro servidor y aquí ya aumentó. De igual manera, si volvemos a ejecutar alguna instrucción en nuestro servidor esclavo, vamos a buscar aquí una sentencia de select. Esperamos a que cargue un poco. Y una vez que comience a cargar, vamos a abrir nuestro CMD de SQL Server. Una vez teniendo nuestro CMD, vamos a pegarlo copiado aquí. Y una vez que lo copiamos, podemos ver que aquí va a comenzar a cambiar, pero es porque se ha establecido una nueva conexión. Ya tenemos aquí nuestra conexión y como podemos ver, pues evidentemente funciona y muestra lo que tiene que funcionar. De igual manera, otra pues es la anterior. Y nuevamente en cómo se desconecta un usuario de la base de datos que se está realizando un mal uso de eso. Básicamente vamos a dirigirnos a servidor en conexiones de cliente y posteriormente vamos a seleccionar el cliente y a darle en Kill Connection. En este caso pues ya tenemos estos dos, Ángel 2 y Esclavo, y en el cual básicamente este es el usuario que nosotros estábamos buscando en realidad. Si queremos saber qué tipo de servidor es, pues podemos ver acá, Ángel 2. Con respecto a Esclavo, no recuerdo qué usuario es, pero básicamente eso lo podemos ver en Users and Privileges, donde pues bueno, podemos ver que evidentemente comparten la misma IP y esto hace que se confunda al momento de estar trabajando sobre este motor de base de datos. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es Kill Connection. En mi caso yo tengo SQL en otra computadora, así que lo que hice fue mostrarlo en esta imagen para no hacerlo más complicado. Lo que se hace es seleccionar con clic derecho Kill Connection. Como podemos ver aquí desaparece y evidentemente en el servidor que nosotros tenemos, en la otra computadora en mi caso, pues se nos va a aparecer que al momento de que queremos hacer una consulta se nos va a aparecer un select from cliente MySQL 3, que es lo que yo tenía, y al momento de querer consultar datos nos va a aparecer un error, el cual dice error en la línea 1 y nos va a aparecer el código del error y un mensaje que va a decir la conexión de Oracle a un sistema que no es Oracle ha devuelto este mensaje y nos va a devolver un mensaje del ODBC, el cual es básicamente el driver con la versión de MySQL y el error de MySQL. Asimismo, también nos va a mandar otro error con 2 líneas precediendo a MySQL 3,
que es el link de la base de datos pública que se crea al momento de que nosotros queremos realizar esta conexión heterogénea de MySQL a este servidor. Como podemos ver que es la versión, pues aquí tenemos 8.0.29, que básicamente es 8.029. Y asimismo, para volver a ver las estadísticas, nos vamos en Server y en Dashboard. Aquí podemos ver que incluso ya han cambiado debido a que nosotros hemos estado trabajando ya sobre la base de datos. Tanto el porcentaje de uso como la eficiencia de la misma. También podemos diseñar los horarios y ejecución de la base de datos en el apartado servidor y usuarios y privilegios, en donde podemos aquí hacernos acreedores de los datos, tanto de la contraseña, si la podemos expirar, el tipo de contraseña que se había hablado anteriormente en los estándares de seguridad, también los límites de cuenta, como la máxima de conexión, máximas actualizaciones y máximos queries que se pueden hacer por hora. También la concurrencia de conexiones simultáneamente, es decir, así como los roles. Si es un custom, un rol personalizado, un rol para hacer backup de admin, replicación, diseñador, manager, un monitoreo de la misma, seguridad, un usuario admin, procesos de administrador, una administración de base de datos, mantenimiento, etcétera, así como los privilegios de esquema. En este caso no tenemos ninguno, pero si nosotros vamos buscando, vamos a encontrar que incluso, por ejemplo, aquí tenemos un esclavo con acceso a la base de datos de la tienda, en donde el único privilegio era la lectura de la misma. De esta manera, podemos pasar al último punto, en el cual nos dicen que monitorear los logs de alerta, que ya lo habíamos visto en Server Logs, y aquí podemos seleccionar todos o solamente InnoDB. También tenemos Slow Log File, en el cual pues aquí nosotros no tenemos ninguno, pero básicamente aquí podemos visualizar el tipo de alerta que se va realizando, como lo podemos ver en todo esto. Es necesario mencionar que para algunas estadísticas, por ejemplo en reportes de performance, podemos exportarlas como un documento CSV. Es decir, si nosotros nos vamos a escritorio, vamos a ponerle reportes MySQL. Si vamos a ubicarnos a nuestro escritorio, podemos ver que aquí ya nos va a generar un archivo de Excel que es CSV, y al momento de abrirlo vamos a esperar la carga y aquí nos va a aparecer los statement statistics, tanto del usuario como la operación que se realizó, asimismo los eventos, el tiempo, el máximo tiempo, el tiempo de bucleo, las líneas enviadas, las examinadas, las afectadas y las escaneadas en total. Y esto es todo por parte de la auditoría de MySQL.